Bueno, rápidamente. En esta sesión vamos a revisar algunos detalles que identifiqué en las actividades que nos están entregando y que me parece que es necesario abordar, sobre todo porque es un asunto de conceptualización de las actividades, cómo están concibiendo la elaboración de una actividad, no tanto porque sea un trabajo o una exigencia académica de parte nuestra o de parte de la institución, sino porque necesitamos tener presente la parte formativa, lo que da como resultado de que ustedes elaboren esa actividad y, y que lo estén repitiendo constantemente hasta que se vuelva una forma de trabajo permanente y eso a ustedes los ayude a profesionalizarse más. Entonces, lo que estamos identificando en esas actividades es necesario que lo puntualicemos y lo vamos a hacer en esta sesión. También les voy a compartir rápidamente las netiquetas que comentamos la reunión pasada, que son las reglas de comportamiento en Internet. Y si tienen algunas dudas, las revisamos y ese sería el orden de esta sesión. Rápidamente, ya nos encontramos en la unidad 4. Vamos a realizar la experiencia y los foros. Y esta semana concluimos con las 4 unidades y la siguiente semana, a partir de lunes, tenemos el examen final o actividad integradora. Entonces, bueno, el proceso final. Entonces, tienen que elaborar su examen y además entregar la actividad. La actividad no se va a desarrollar tal cual está en plataforma. Le vamos a hacer algunos ajustes. Ustedes deciden cuál utilizan, si la actividad que está en plataforma o la actividad que yo les voy a compartir. Y bueno, estas son las actividades que tenemos que entregar: experiencia de aprendizaje y foro de reforzamiento en la unidad 4. Si tienen alguna actividad pendiente, la pueden subir para que se recuperen y puedan puedan mejorar su promedio. Y bueno, la unidad 4 estamos viendo buenas prácticas comunicativas. Quisiera primero compartir las netiquetas, que son las reglas de comportamiento en Internet. Hay muchas aplicaciones, digamos, o usos de la netiqueta. Puede ser un uso académico, un uso comercial o un uso para cierto segmento de la población, por ejemplo las etiquetas para jóvenes. Entonces ustedes entran a internet y en su navegador pueden buscar netiqueta y van a encontrar una gran cantidad de documentos o páginas donde les explican qué es la netiqueta, pero las que nos interesan más son las académicas. Entonces, si vemos, les voy a compartir mi pantalla. Por ejemplo, en Eduteca, que es un sitio que se publica mucha información relacionada con la educación, nos dan algunas de las reglas básicas de la etiqueta y las van resumiendo y nos van explicando qué es lo que tenemos que tener presente cuando estamos trabajando en Internet o con tecnologías de la información. Entonces, en este caso particular, nos publican un decálogo de 10 reglas básicas, pero esas reglas fueron escogidas específicamente para educación porque tienen ese impacto en este segmento y en este uso de las reglas en educación. Entonces,
es necesario que sí se den una vuelta en estos espacios para que identifiquen cómo les puede servir para su comunicación personal y su comunicación con la población en la que se encuentran trabajando. Sobre todo cuando ustedes ya estén ejerciendo a nivel profesional, tengan muy presente estos datos estas reglas, porque como bien mencionamos en la unidad 3 y ahora en la 4, la comunicación que ustedes establezcan puede llegar a ser conflictiva y no se están dando cuenta porque no conocen las reglas básicas o el neolenguaje que están utilizando los jóvenes o que se utiliza en la modernidad y cómo está ajustándose constantemente en función a las aplicaciones o nuevas tecnologías que van surgiendo. Entonces, para esto es necesario que estemos muy pendientes en este juego de roles que les mencionaba, de ubicarnos como el receptor, ubicarnos como el emisor y saber ponerse en la posición del otro para tener empatía y poder identificar lo que estamos provocando con un mensaje. Entonces, este es una de las páginas que les recomiendo, Eduteca. La otra es la de la UAM. La UAM tiene un documento muy general, incluso es una presentación convertido a PDF, y aquí les da pues una revisión de lo que es la netiqueta y menciona algunas de las reglas, ¿no? No haga a los demás lo que no le gustaría que le hagan, y los diferentes espacios en los que ustedes se van a comunicar o se pueden comunicar y cuáles serían las normas que se necesitan utilizar. Hablan de que la regla no es categórica, no está determinada por un juzgado que vigila que se cumplan y demás, sino más bien son reglas que se proponen para que ustedes o para quien las utiliza no llegue a tener un conflicto en su comunicación. Y entonces les dan las reglas básicas para que puedan comunicarse adecuadamente. Este es más académico, sí requiere que le den una revisada más detallada, pero también abona mucho a lo que nosotros necesitamos, que sea reglas a nivel profesional. Esta página es de la Universidad Abierta de Estados Unidos, de España, la Universidad de Educación a Distancia. Allá, cuando crearon la universidad, hicieron toda una modificación de sus leyes, su normatividad nacional. Las leyes de educación las cambiaron por completo para crear una ley específica para educación a distancia. Y se creó la Universidad de Educación a Distancia de España. Entonces, esta universidad tiene toda una estructura, tiene áreas de investigación, es una universidad muy completa y tiene sus facultades, imparte una gran cantidad de carreras, desde química, física, matemáticas, tienen laboratorios y demás, solo que los estudiantes se encuentran en todo el territorio español y en ciertas ciudades hay sedes donde ellos pueden ir a hacer algunas prácticas o ir a trabajar pues o a realizar algunos trabajos de laboratorio, y esas sedes tienen una administración y tienen equipos académicos como lo podría tener la UNAM o lo podría tener la UAM o cualquier otra universidad. Entonces, esta netiqueta fueron ellos de los primeros que sacaron la netiqueta y vieron la necesidad de que se trabajara las reglas que nos gobiernan cuando nos comunicamos vía tecnologías de la información, y se dieron cuenta justamente porque tienen un instituto de investigación en educación a distancia. En esta parte superior derecha ustedes pueden ver que dice IUED, es el instituto de investigación que ellos tienen, y uno de sus investigadores más reconocidos a nivel mundial, incluso que ha marcado pauta de
el conocimiento de la educación a distancia, se llama Lorenzo García Aretio, sacó un libro que justamente se llama así, Educación a Distancia, y ha estado publicando de manera constante y permanente todo lo que va surgiendo en relación a la educación a distancia. Y uno de esos productos de investigación, no solo de él, sino en general de la universidad, fue la netiqueta, que después, bueno, lo utiliza también la Oberta de Cataluña, lo utiliza la Universidad de Gran Bretaña, que esa es la universidad, digamos, la abuelita de todas las universidades a distancia, es la más antigua y la más grande, tiene impacto a nivel mundial, la Universidad de Educación a Distancia de Inglaterra. Y bueno, como pueden ver aquí, esta es más accesible, mucho más digerible. A primera vista podemos identificar algunas de las reglas. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Aquí pueden ver que se menciona, por ejemplo, cuando escriben algunos jóvenes, utilizando altas y bajas en las letras, o sea, mayúsculas y minúsculas intercaladas, rompiendo con esta regla de que se utiliza la mayúscula al inicio de una oración, posterior a un punto, etcétera, etcétera, nombres propios y demás. También cuando escriben en mayúsculas, aquí es donde lo consultamos, es como si estuviéramos gritando porque estamos resaltando demasiado y llamando mucho la atención con ese texto. En algunos casos es necesario cuando resaltamos algún concepto y dentro de todo el texto es necesario como hacer énfasis en un concepto o una palabra. Pero manejar párrafos completos con mayúsculas provoca esto que nos está mencionando la etiqueta de la UNED. También utilizar el argot o lo que sería el lenguaje popular, cambiando las letras, una K o una en lugar de la Q o en lugar de la C. Y entonces esto era muy común en la década de 2010 bueno, no, incluso antes de 2005 a 2020 más o menos, era muy común. Actualmente ya ha ido perdiendo un poco de vigencia, pero se sigue haciendo por algunas personas que escriben por el WhatsApp o por mensajería directa. Utilizan mucho este tipo de cambios, el aplicar palabras del argot y cambiando las letras. Y así como esto, bueno, vienen reglas para foros, para el correo, para aplicaciones de charla o de plática directa, de comunicación directa, como el WhatsApp, entre otros. Lo pueden revisar, es muy práctico, les sirve bastante y con esto pueden ir trabajando sus actividades. Aquí hay otro que es sobre todo la idea de que los jóvenes tienen un lenguaje propio y una forma de comunicarse, y entonces se creó esta etiqueta específicamente para ellos, sobre todo para el uso en redes sociales. Este era un documento, no sé, por aquí seguramente se puede descargar, pero también en México se creó uno, me parece que por Mundo Joven o alguna institución de gobierno, dirigido justamente a los jóvenes. Entonces, bueno, quería que lo compartiéramos para que supieran cómo se está utilizando en la comunicación que se está dando, que actualmente es la que más se presenta, la comunicación por medios digitales. Entonces, para que no vayan a cometer alguna imprudencia, que no se dan cuenta y ustedes están escribiendo como si bueno, con la idea de que no están provocando problemas, y sin embargo del otro lado pues lo están percibiendo distinto porque tienen una concepción distinta de la
de la comunicación mediante estas aplicaciones y mediante estas nuevas herramientas. Entonces, bueno, aquí lo dejamos y a ver, permítame. Eso es por lo que corresponde a la etiqueta. Ahora bien, en cuanto a las actividades, nuevamente voy a compartirla porque si ahí está. Estas son las fechas que tenemos para cumplir con las actividades, unidad 4 hasta este domingo, y después entramos a la actividad integradora del 24 al 7 de julio y al examen final. Entonces es mejor que ya estén al corriente con sus actividades para que cuando ya lleguen al examen, primero la actividad integradora y luego el examen, ya no estén preocupados y tengan que entregar actividades con prisas y con baja calidad. Bueno, entonces les decía, cuando entramos a revisar algunas actividades por ejemplo, de la unidad 2, me he dado cuenta que sigue ocurriendo un problema que comentamos desde el inicio. Se va directo, quien va a elaborar la actividad se va directo a las indicaciones y las empieza a desarrollar como si fuera un cuestionario. De entrada no le da estructura a su documento y no pone una introducción, el desarrollo y las conclusiones y las fuentes. Pero bueno, eso es un asunto de estructura y quizá insistiendo, bueno, ya y con la calificación pues se puede modificar en la práctica del estudiante. Pero más allá de esta estructura, también lo que veo es que, por ejemplo, hay una actividad que desarrolla el contenido y después divide lo que ya escribió y le pone un encabezado al primer párrafo que dice introducción, después corta ese párrafo y pone otro encabezado que dice contenido, cuando en realidad todo ese texto era de un mismo contenido. Entonces, de entrada, el contenido, la introducción no tiene forma de introducción. Y solo con ponerle el encabezado, pues no va a cumplir con esa función. Esa es una que quizá todavía siguen teniendo problemas para entender que es una introducción, y eso se resuelve fácilmente. Se meten a investigar cómo construir una introducción y con eso lo pueden resolver. Pero lo que me preocupa es que además no se tiene claridad de cómo seguir indicaciones. Las indicaciones que se les dan son a veces, o en la mayoría de los casos, son muy prácticas. Se pone un texto corto para que se entienda y se empiece a trabajar directamente sobre el documento. Pero recuerden que siempre que llevamos a cabo una actividad, no solo académica, sino en nuestra vida cotidiana, es conveniente tener un objetivo al cual vamos a llegar. Si yo quiero ingresar a la universidad o a una maestría, pues mi objetivo es ese, ingresar. Entonces todo lo que desarrolle de actividades van orientadas para quedarme en esa maestría. No es que yo me ponga a estudiar sin ton ni son, o sea, sin sentido, y recuperando todo lo que llevé en la licenciatura y a ver qué es lo que me preguntan, sino que más bien, si mi objetivo es ese, entonces elaboro un plan para cumplir con ese objetivo. Entonces siempre tenemos que tener el horizonte que nos va a guiar para elaborar cualquier actividad o llevar a cabo cualquier actividad. Si es un deporte, si es un emprendimiento, si es cualquier actividad, y en este caso no es la excepción. Si ustedes van a desarrollar la experiencia de aprendizaje,
ingresan a la experiencia y se van a dar cuenta que aquí les va a dar un propósito. Este es el horizonte al que ustedes tienen que llegar cuando trabajan su actividad. Aquí dice que lo que ustedes van a o tienen que demostrar es que lograron describir las principales características de la comunicación grupal a partir de su clasificación y distinguir su tipología y principales fundamentos. Esto es lo que vamos a demostrar con nuestra actividad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer utilizando el incidente crítico, o sea, teniendo nuestro objeto de estudio, que es una comunidad o un grupo que está enmarcado en un contexto. En este caso le llamamos incidente crítico. Ahí, en esa situación, vamos a aplicar lo que revisamos en esta unidad para cumplir con este propósito. Si ustedes intentan cumplir con el propósito sin cubrir el incidente crítico, la actividad no tiene mucho sentido, porque justamente la idea es que ustedes identifiquen un punto de aplicación, y en este caso es nuestro incidente. Entonces, hay varias actividades que identifiqué que van desarrollando los contenidos sin tener relación directa con el incidente. Entonces, por ejemplo, en este caso de la unidad 2, les pide revisar los contenidos, elaborar un documento que lleve estos puntos. El concepto de comunicación, bueno, ahí no hay relación directa con el incidente todavía. Este es para que se introduzcan al tema. Y después identificar la clasificación de los grupos que se ajusta a la población de atención del incidente crítico. Entonces hay quien aquí describió qué era un grupo, cómo se clasifican los diferentes grupos sociales, pero nunca lo hace directamente del incidente. Entonces, pues sí, hay diferentes tipos de grupos sociales, hay diferentes grupos vulnerables, pero no específicamente el tema que estamos revisando. Entonces ya desde ahí ya se desvió el horizonte del trabajo. Luego dice, identifica 3 características que se presentan en el grupo del incidente crítico. Aquí lo que ponen es 3 características de un grupo de los que describieron en la parte, en el anterior punto. Y entonces, pues describen la composición, la organización de un grupo social o de cualquier grupo social. Y no, estamos hablando del incidente crítico. Por eso tenían que revisar el incidente y qué tipo de grupos existen dentro del incidente. ¿Cuáles son? Pues los grupos que no tienen empleo, de personas que no tienen empleo. Otro grupo son las situaciones de agresión constante, los grupos con adicciones, entre otros. Hay mujeres jóvenes con embarazo prematuro que también tienen problemas de discriminación y eso está derivado de una falta de comunicación. Bueno, no se fueron a estos grupos, sino simplemente definieron qué son los grupos y desarrollaron toda la actividad. Entonces, pues finalmente si uno atiende así aisladas las indicaciones, por supuesto que va a cumplir con las indicaciones, pero la principal, que es orientarlo al incidente crítico, pues no se cumple, y en automático todo el trabajo que hicieron está fuera de foco, está en otra área de conocimiento. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ustedes sean profesionistas y necesiten desarrollar un trabajo y no identifiquen el punto crítico de ese trabajo? Entonces, por eso tienen que tener muy presentes cuáles son sus horizontes y su población o su interlocutor con el que lo van a aplicar. Lo mismo ocurrió, esto mismo ocurrió, pero en la unidad 3. Nos vamos a la unidad 3 y vemos que esta es la 2. Y en la unidad 3 estamos viendo los conflictos comunicacionales. Y cuando revisamos la actividad nos ponen que es un conflicto, sí, como concepto, pero después empiezan a desarrollar
eh, los temas a partir de los conflictos y hablan de cuando dos personas tienen diferencias de opinión y se pelean, cuando incluso hay quien me menciona que como ejemplo de conflicto está la guerra entre Ucrania y Rusia actualmente, o entre Israel con los palestinos. Pero eso es el conflicto en general, y estamos hablando de conflicto de comunicación. Nuestro eje es la comunicación. Entonces, cuando la comunicación provoca un conflicto, o cuando la comunicación interviene para resolver un conflicto, ese es nuestro objeto. Es cuando vamos a estudiarlo o vamos a desarrollarlo. Entonces, cuando les dice enlista 3 conflictos, al parecer no identificaron que decía comunicacionales. Y entonces me enlistan 3 conflictos entre dos personas que se pelean por una herencia, o dos países, o no sé, un asunto de violencia o de agresión, cuando estamos hablando de la comunicación en particular. Y eso, otra vez, enmarcado en los grupos del incidente crítico. Si ustedes identifican una población de desempleados que están siendo discriminados por alguna condición de origen, o de etnia, o de preferencia sexual, y está siendo discriminado pero además está desempleado, ese es un grupo, y entonces ustedes enlistarían 3 conflictos comunicacionales de ese grupo, que se identifican en ese grupo o en algún otro grupo, y eso está favoreciendo que esos integrantes del grupo, esas personas, pues profundicen en su situación adversa, digamos, ¿no? De vulnerabilidad. Pero se trata de que lo revisen a partir del incidente crítico. Ese es varias de las cosas que identificamos, y que es necesario que lo tomen en cuenta al desarrollar su actividad. Entonces, fíjense, son diferentes dimensiones, digamos, del trabajo. Por un lado, la estructura, la organización de la información, cómo la van a ordenar. ¿Por qué se les pide esa estructura? Pues justamente para ordenar las ideas y ordenar su comunicación. Cuando pedimos una introducción, le estamos diciendo: dile a tu lector, al que va a leer tu trabajo, dile de qué va a tratar tu trabajo. Entonces ya ahí en la introducción se le describe: en este trabajo se desarrolla tales puntos para llegar a tales objetivos, y lo hacemos mediante tal población, etcétera, etcétera. Le están explicando de qué va a tratar el trabajo. En el contenido ya desarrollan las indicaciones que se les piden, ya sea, lo que les hayan pedido, un ensayo, un cuestionario, o un texto expositivo, etcétera, una investigación. Y después hacen una conclusión, donde hacen un análisis de lo que trabajaron en las indicaciones. Por ejemplo, aquí definieron el conflicto de comunicación, los 3 conflictos comunicacionales en un grupo del incidente, y seleccionaron un conflicto y realizaron una propuesta para resolver ese conflicto de comunicación. Bueno, eso ya fue parte del contenido. Ahora analicen eso. Bueno, en mi análisis, o sea, en la descomposición que hago de esa misma información que ya desarrollé, ahora yo le explico a mi lector mi posición. Ya no es nada más lo que investigué, sino ahora mi posición. Entonces yo identifico que es necesario tener presentes los 3 conflictos, al menos 3 o todos los conflictos posibles, para que yo caracterice a mi población y entonces tenga posibles medidas para solucionarlo con la intervención que voy a hacer con ellos. Entonces esa es la utilidad que me da el poder desarrollar este tipo de información. Eso sería un análisis grueso y muy corto, muy simplificado, que ahorita improvisé, pero que es un análisis de la información que ya agregué yo. No es que hagan un análisis de todo un tema y que vuelvan a hacer todo el trabajo nuevamente, no. Fíjense, ya está clasificada la información
primero le explico de qué va a tratar, después lo desarrollo y después le hago un análisis de por qué es necesario y agrego mis fuentes de información. Entonces ya organizamos nuestras ideas, nuestra comunicación para con nuestro locutor o en este caso nuestro lector, y entonces ahora sí puedo presentarlo y va a ser claro mi documento. No va a ser un documento común que pues el escritor se dedicó a escribir y a desarrollar temas y temas y temas y no tenía un orden, y quien lo va a leer pues acaba cayendo en aburrición o se aleja, simplemente lo deja de leer desde el principio porque no tiene un panorama, no le da una proyección, no le ve sentido leer y leer y no sabe a qué va a llegar. En la introducción ya le dijimos de qué va a tratar y a dónde va a llegar. Ya en el contenido vendrá el desarrollo y al final ya le daré mi posición, lo que yo desarrollo a partir de mis conocimientos, de mi aprendizaje, pero ya es una posición personal, pero con un desarrollo profesional, o sea, hago un análisis y desmenuzo y construyo argumentos. Entonces, si se fijan, al final estamos organizando las ideas y comunicándolas adecuadamente, porque también podríamos haber organizado las ideas, pero al comunicarlas las comunicamos como las pensamos, y tampoco. No podemos comunicarnos como si habláramos en un documento escrito. En el documento escrito tenemos que utilizar ciertas estructuras. En la comunicación verbal podemos improvisar, podemos hacer giros, podemos de pronto desarrollar un párrafo o una oración e ir dándole entonaciones para que tenga un sentido, un orden. Pero en el escrito no. En el escrito la estructura está muy definida para que se pueda entender de parte del locutor, digo, de nuestro interlocutor. Entonces, o no, en este caso nuestro lector. Entonces, vamos a estar insistiendo siempre que tengo grupos, a todos los grupos siempre les insistimos, tienes que darle orden. Fíjense en este texto que estamos viendo de cuando les ponen las indicaciones, van clasificando la información por párrafos y cada una le da información específica a ustedes. Por ejemplo, tiene el título, la presentación, es una especie de introducción sobre lo que va a revisar esta actividad, el propósito, o sea, el horizonte a donde queremos llegar, la población o la situación a la cual vamos a aplicar los conocimientos, que es el incidente crítico, las indicaciones que se les están dando para que desarrollen su actividad y después los materiales en los que se pueden apoyar para trabajar. Y al final, cómo se les va a evaluar. Son los temas que a ustedes les sirve para desarrollar su trabajo. Pues así lo mismo cuando ustedes entregan un trabajo, necesitan demostrar que aprendieron el tema. ¿Cómo lo hacen? Comunicando adecuadamente la información que se les pide. Y por eso les pedimos que lo hagan en ese orden. Ahora sí, había una pregunta por ahí de Lilia, me parece. ¿Tenías una pregunta? ¿O había levantado la mano o me equivoqué? Sí, profe, no, sí la levanté. Ah, Buenas noches, buenas noches. compañero. Mi pregunta es, entonces en la unidad 2 nada más era agarrar una población, bueno, a un Un tipo de grupo. personas, un Ah, grupo, ya sea de falta de empleo o de los que viven violencia constante, o sea, un solo grupo. sí, mira, la idea es que en esto que comentaba de que tenemos que organizar nuestro pensamiento para poderlo comunicar adecuadamente, lo que se haría en ese caso o lo que se necesita que hagan es mencionar los grupos que existen y a partir de esos grupos, ahora sí, elegir uno, porque ese grupo en particular puede tener una comunicación conflictiva específica. Si ustedes mencionan a todos, entonces tenemos una diversidad de grupos que presentarían una diversidad de posibles conflictos de comunicación. La comunicación no es igual con una
una joven embarazada que tuvo un embarazo prematuro por alguna situación, la comunicación conflictiva que se puede presentar en ese caso es distinta a la de un trabajador o un desempleado que ha sido discriminado, o a un indígena que no se comunica adecuadamente porque su lenguaje no lo domina muy bien el español, y entonces es discriminado al momento de solicitar un empleo, ¿no? O al momento de dirigirse a alguna institución. Si te fijas, cada uno tiene un conflicto comunicacional específico. Puede ser que haya uno en común con todos, pero entonces ya estamos hablando de una comunidad, y justamente se pregunta si se puede considerar una comunidad a todos los que llegan a ese centro comunitario. Entonces, aquí la idea es que ustedes eh, identifiquen el núcleo de lo que se les está pidiendo y lo vayan desmenuzando. En este caso dicen, bueno, en el incidente crítico confluyen este tipo de grupos con este tipo de problemáticas. El grupo que elijo es este, para trabajar sobre él un conflicto de comunicación. Ahora sí, describo lo que me están pidiendo. Vamos a la actividad, aquí está. Y entonces dice, ubica la población de atención del incidente, si se puede considerar una comunidad, y justifica tu respuesta. Ahí ya estamos hablando de un conjunto de grupos, y por lo tanto ya no es solo un grupo, entonces ya acaba siendo una comunidad. Una comunidad que tiene en común algunas características que ustedes son los que van a identificarlas y las van a describir aquí. Pero dice, identifica 3 características que se presentan en el grupo del incidente crítico, el grupo que tú elegiste. Entonces, primero identifica los grupos, luego de esos grupos identificas en específico el que vas a trabajar y lo describes, su composición, organización, etcétera, y después sobre ese trabajas lo que te están pidiendo, ¿no? Lo mismo en la unidad 3. Entonces, es más bien para ir clasificando la información, para no mezclar, porque acuérdense que vimos en la unidad 3 que cómo va volviéndose más compleja la comunicación en función a la cantidad de integrantes a los cuales nos estamos dirigiendo. Cuando hay una comunicación individual, luego viene la comunicación con un grupo, luego con una comunidad, y luego ya a nivel cultural, o sea, una población más abierta con un impacto mayor en esa población abierta que tiene una gran diversidad, ¿no? Que ahí hay muchos grupos, por lo tanto hay muchas comunidades también, y ya tenemos un impacto cultural. Entonces, en esta, digamos, organización del nivel en el que estamos trabajando, es que ustedes van desarrollando su documento. Entonces, no sé si con esto quedó claro. De todos modos, ahorita, bueno, esas actividades ya las entregaron. Si quieren ajustar algún punto, bueno, lo ajustan. Pero en lo que ahorita estamos haciendo más énfasis es en la estructura, sobre todo en la estructura y el desarrollo del contenido. Quizá de pronto les falta identificar estos detalles, y también es en parte que las indicaciones no son tan precisas. Pero bueno, las que están publicadas aquí en plataforma. Esta es la diferencia entre un modelo que tiene las indicaciones ya fijas y los modelos en los que las indicaciones las desarrolla el docente. Por ejemplo, en la universidad abierta a distancia, el docente va diseñando la actividad y se la envía al estudiante. Entonces cada docente de cada grupo, así sea la misma asignatura, pero cada docente tiene indicaciones propias. Eso sí, tienen que cumplir con el objetivo central de la unidad, pero ellos desarrollan su propia indicación. Entonces, si hay un problema de comunicación a través de las indicaciones, pues ahí sí podemos decir es el docente, y con él nos dirigimos. Oiga, ¿nos puede aclarar a qué se refiere con esta indicación usted en particular? Pero en este caso, bueno, lo estamos aclarando porque ya están fijas las indicaciones. Entonces, sí. Entonces no sé si queda claro con esto, Lilia.
Sí, profe, pero tenía otra duda. Igual para la unidad 3 nada más es agarrar un grupo, ¿no? Sí, O sí. sea, para la 2 y para la 3 es lo mismo. Trabajar con un grupo, porque si lo hacen con una comunidad, Sí, con un solo grupo. se les va a complicar, ¿no? Sí. Ah, ok, ok. Sí. Porque entonces Gracias, tendrían que profesor. desarrollar todos Para los cada grupo. conflictos que encuentren de cada grupo, ¿no? Entonces, Ah, pues por ok. eso es Sí, sí. que para ser más prácticos, agarren un grupo y sobre ese trabajan. Aquí, por Ok, ejemplo, considerando el profesor. ciclo del conflicto, ¿qué estrategias de comunicación son útiles para solucionar conflictos comunicacionales? Orientado, por supuesto, al grupo que eligieron y a la que está en el incidente crítico. Bueno, entonces no sé, ¿alguna otra duda sobre esto? Pues básicamente era lo que queríamos enfatizar este, en esta sesión. Y no sé si tengan alguna otra duda o bueno, de todos modos si llegara a presentarse pues lo vemos directamente en aula, y si quieren que hagamos otra sesión pues nos reunimos y lo platicamos. De entrada Yo sí, nada más, perdón, ay, perdón, profesor. Yo sí, nada más tenía otra duda. ¿Podemos corregir los documentos y volverlos a reenviar para tener mejor calificación o ya no? sí, sí, Ok. nada más la recomendación que yo les hacía es corrijan el documento primero y ya que está la nueva versión, entonces me avisan para que yo abra la segunda opción, porque la plataforma no les deja sustituir el que ya está. Entonces yo abro la segunda opción y ustedes ya tienen el documento y enseguida lo suben. Si no, si yo se los abro desde ahorita y nunca suben el documento, esa actividad aparece como no calificada. Entonces yo tendría que ponerle la misma calificación anterior para que el aula reconozca que ya fue atendida la actividad, pero va a aparecer que yo se las califique mucho después de que me la entregaron, y entonces eso también implicaría que la atención que se les está dando está desfasada de los tiempos que ustedes entregan, porque también a nosotros tenemos que asegurar que les estamos interactuando con ustedes. Entonces si yo vuelvo a calificar su actividad, la anterior, porque no subieron ningún documento, la actividad parece que la enviaron, no sé, en mayo, y yo la estoy calificando apenas en junio, porque aparece la fecha de asignación de calificación. Entonces, por eso necesito que me digan, ya tengo la modificación de mi documento, quisiera que me dé la oportunidad. En ese momento yo les abro el aula, digo la segunda oportunidad, les mando un mensajito de que ya la pueden subir, o ustedes revisan si ya la pueden subir, la suben y en automático yo se las califico. Y sí, por supuesto, para subir calificación. La idea aquí es que aprendamos de lo que nos ocurre. Entonces, si podemos modificar una actividad y eso nos va a ayudar para que en adelante ya no cometamos ese error, pues es lo mejor que podemos hacer, y es una estrategia didáctica mucho más eficiente. Dime, René. Profe, yo tengo una duda con respecto al folleto, porque como estructura lo estoy elaborando como si fuera un tríptico. No sé si así estaría bien o hay alguna indicación adicional en cuanto al folleto. No, sí está bien como tríptico. Justo la idea es que identifiquemos los formatos en los que se nos está pidiendo la actividad. Cuando es un documento entregable que a desarrollar un texto expositivo, pues sí tiene esta estructura que acabamos de comentar, pero en este caso particular se está pidiendo en específico un folleto, entonces la estructura cambia. Eso sí, pueden ponerle en algún apartado su nombre, el grupo, algunos datos de identidad del folleto, o al final, dependiendo de la estructura que ustedes le dan, y algunas fuentes que se puedan consultar que le den sustento a la información que ustedes están publicando ahí.
pero sí tiene que tener la característica de un folleto. Justo esa es la idea, que sea un nuevo formato de comunicación escrita o visual. Entonces ahí ustedes organizan la información como investigaron que se debe desarrollar un folleto. Sí, no hay problema. Ah, ok. Y es que fíjese que yo lo puse como primero la parte de introducción y en el desarrollo puse mi folleto. Entonces, digamos que tiene los apartados otra vez de portada, introducción, el desarrollo donde está el folleto y también las referencias a lo último. Pero no sé si, entonces si se tiene que agregar en el folleto las referencias también, que aparezcan duplicadas o cómo sería en ese caso. Es que la idea del folleto es ejercitar habilidades de síntesis y de que en textos cortos pero cargados de contenido se pueda comunicar lo mismo que si desarrolláramos un texto extenso pero no tan sintetizado. Entonces, justamente el reto y el desarrollo de habilidad está en la capacidad de sintetizar, ser concretos, utilizar conceptos específicos de los temas que estamos manejando para que no deje de ser académico, no pierda ese carácter académico, el nivel en el que están, que es licenciatura, pero al mismo tiempo que no sea un documento extenso, sino que tenga un texto concreto. Entonces el reto está en eso, en cómo sintetizamos la información y la presentamos en un formato, en este caso tan corto como puede ser un folleto. Entonces las fuentes no se trata de que las repliques, sino más bien que demuestres que con tu folleto estás comunicando adecuadamente lo que se te está pidiendo. Entonces la introducción no necesariamente la tienes que agregar, puedes agregar un apartado o una línea, unas líneas que digan o que resuman lo que pusiste en la introducción, muy cortas, o a lo mejor hasta una frase, y esa sería tu información introductoria, porque la introducción no es que le expliques a grandes rasgos, sino la introducción es que le hagas ver al lector un panorama de lo que va a revisar en ese documento, en este caso en el folleto. Tú lo puedes hacer con una frase, con un texto muy corto, después ya entras al contenido y al final le agregas una o dos fuentes. Puede ser que en este caso en particular no necesariamente tengas que poner muy extensa la fuente, puedes poner los puros enlaces, si es que son enlaces digitales, y y algún otro dato, el autor y ya no sé el año, pero justo ahí está el reto, cómo desarrollas la habilidad para comunicar mediante un documento tan corto. Y no es tan corto, porque si es un tríptico, entonces son dos cuartillas pero dobladas. Entonces también tiene equivalente más o menos a dos cuartillas dobladas. Entonces también tiene ahí como cierto espacio para trabajarlo, con cierto tipo de letra, con alguna imagen por ahí de fondo, no sé, ya depende tú cómo lo trabajes. Pero de preferencia que la información vaya dentro del folleto, no fuera, porque el folleto es el que va a comunicar lo que se te está pidiendo, ¿no? Entonces tampoco tiene que ser tan extensa la información. Perfecto, profe. Ok, entonces lo rehago para hacerlo así. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces pero sí. también es un solo grupo, ¿verdad? Ahí para el folleto. Sí, elijan un grupo vulnerable del centro y desarrollenlo. Gracias, profe. No, ¿de qué? Entonces, pues no sé, hasta aquí ya no tenemos más dudas. De todos modos, envíen sus trabajos y desarrollen, si quieren mejorar alguna calificación, desarrollenlo y me avisan para que yo abra la segunda oportunidad. De preferencia avísenme por correo
para que vea de inmediato su mensaje y lo podamos abrir y ustedes suban su actividad para mejorar la calificación. Bueno, no sé Sí, si profe, hasta gracias. aquí hay alguna duda, y si no, pues damos por terminada la sesión. Hoy fue un poco más rápida para que ya se puedan ir a su otra clase. Gracias, profe. Nos vemos. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.